Aún en este episodio, el guardia cerró la trampilla de la celda y se rió. Si tu Dios es tan bueno, pídele comida a él. Nosotros no vamos a alimentar a un traidor. Allí, tirado en el suelo helado de la prisión de Evin, después de días sin comer, sentí que mi cuerpo se apagaba. El frío se apoderó de mis huesos y mi corazón dejó de latir, pero la oscuridad de la celda se desvaneció. El olor a podredumbre desapareció. De repente, estaba fuera de mi cuerpo, ante una luz que llevaba 30 años buscando. Caí a sus pies, esperando que me llevaran, pero él me miró con un amor infinito y me dio la orden más difícil que un hombre puede recibir. Hassan, vuelve y ama a los hombres que te están dejando morir de hambre. Laon, así que te invito a unirte a mí en este testimonio. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ningún relato de quienes volvieron del límite de la vida. Me llamo Hassan. Durante mucho tiempo fui el tipo de hombre que cualquiera en mi país llamaría un ganador. Era coronel del ejército, un rango que conquisté con mucho sudor, disciplina y una lealtad inquebrantable a mi nación. Caminaba con la cabeza alta, mis botas siempre brillantes, mi uniforme impecable, imponiendo respeto por donde pasaba. Para quien me veía desde fuera lo tenía todo: poder, estatus y una carrera sólida. Pero mi identidad no era solo el uniforme. Era, ante todo, un musulmán devoto. La fe era la base de nuestra sociedad y yo me la tomaba muy en serio. No era de los que solo fingían. Yo realmente lo intentaba. 5 veces al día, estuviera donde estuviera, en el cuartel, en casa o en el campo, lo paraba todo. Extendía mi alfombra de oración. Volvía mi rostro hacia la ciudad sagrada y hacía mis oraciones con toda la reverencia exigida. Seguía las reglas, ayunaba cuando era necesario ayunar y cumplía cada ritual con precisión militar. Sin embargo, había algo que no iba bien, algo que no tenía el valor de contarle a nadie, ni siquiera a mi mujer. A pesar de toda mi dedicación, a pesar de todas las oraciones recitadas a la perfección, me sentía completamente vacío por dentro. Era como si estuviera cumpliendo tareas para un jefe que nunca aparecía, o intentando hablar con alguien a través de una línea telefónica cortada. Miraba al cielo e intentaba sentir alguna conexión, alguna paz, pero solo encontraba silencio. Dios, para mí, parecía un juez distante, sentado en un trono demasiado alto, preocupado solo por reglas y castigos, y no por mí. Tenía la religión, tenía la tradición, tenía la disciplina, pero no tenía a Dios. Y ese vacío en mi pecho era un agujero negro que absorbía toda mi alegría, incluso cuando estaba en la cima de mi carrera. Era un hombre hueco, vistiendo una armadura de éxito. Para que entiendas cómo empezó este vacío, necesito volver a donde todo tuvo su inicio. Crecí en una ciudad costera, un lugar caluroso, sofocante y lleno de polvo, donde el olor del mar se mezclaba con la rigidez de nuestra tradición. Mi infancia no estuvo marcada por juegos despreocupados en la calle, como la de muchos chicos. Desde muy temprano, el centro de mi vida y de la vida de mi familia era la religión. Nací en un hogar musulmán extremadamente riguroso. Mi padre era un hombre de principios duros, trabajador, que creía que el honor de la familia dependía de nuestra sumisión total a Dios. Mi madre, por su parte, era la imagen de la devoción silenciosa. La veía rezando por los rincones de la casa, siempre con esa mirada de preocupación, como si estuviera intentando evitar alguna catástrofe espiritual sobre nuestras cabezas. Fue en ese ambiente donde fui moldeado. Aun siendo muy pequeño, con tal vez unos 6 o 7 años, empecé a ser entrenado. No era una invitación, era una obligación. Recuerdo claramente ser despertado antes de que saliera el sol. El mundo aún estaba oscuro y frío, y yo, un niño soñoliento, tenía que levantarme para hacer las abluciones, ese ritual de lavado antes de la oración. El agua helada en la cara y en los brazos servía para despertar, pero también marcaba el inicio de la disciplina militar que llevaría el resto de mi vida. Allí, en la alfombra de oración, al lado de mi padre y de mis hermanos, aprendí a inclinarme. El problema no era la disciplina en sí. El problema era lo que pasaba dentro de mi cabeza mientras estaba allí, con la frente pegada al suelo. Me enseñaron a memorizar las oraciones en árabe. Recitaba palabras sagradas,
frases largas y complejas, con la pronunciación perfecta, porque mi padre exigía perfección. Pero había un detalle crucial. Nosotros no hablábamos árabe en el día a día, hablábamos persa. Así que yo repetía aquellos sonidos, aquellas frases poderosas, pero no entendía, de corazón, lo que estaba diciendo. Eran solo sonidos. Era como memorizar una contraseña para abrir una puerta sin saber qué había al otro lado. Escuchaba que Dios era grande, que Él era misericordioso, pero la imagen que se construyó en mi mente infantil era la de un inspector. Crecí con miedo. Miedo de equivocarme en una palabra en la oración, miedo de no estar lo suficientemente limpio, miedo de desagradar a ese ser invisible que parecía estar siempre enfadado o listo para castigarnos si nos salíamos de la raya. Miraba a mi padre y veía su esfuerzo, veía su seriedad. Yo quería ser como él, quería sentir lo que decían que debíamos sentir: paz, conexión, propósito. Pero, por más que me esforzara, por más que me inclinara y repitiera las palabras sagradas, Dios parecía estar a kilómetros de distancia. Él estaba allá en lo alto, intocable, y yo estaba aquí abajo, simplemente cumpliendo el expediente. Era una sensación extraña y solitaria para un niño. Veía a las otras personas en la mezquita, algunas llorando, otras pareciendo muy compenetradas, y me preguntaba, ¿será que hay algo mal en mí? Porque yo no siento nada. Aprendí a fingir bien. Aprendí a hacer los movimientos correctos en el tiempo correcto. Aprendí a quedarme en silencio y respetar los momentos sagrados. Pero en el fondo, en el silencio de mi habitación, yo sabía que estaba hablando solo. La religión estaba en todo. En la comida, en la ropa, en las conversaciones, en la escuela. Pero Dios, el Dios personal que pudiera escucharme y entenderme, ese parecía no existir para mí. Y fue así, con esa semilla de duda y frialdad, como empecé a crecer. A medida que dejaba de ser solo un niño pequeño y entraba en la preadolescencia, aquella sensación extraña de estar hablando solo empezó a transformarse en algo más pesado. Se convirtió en una duda constante, un ruido de fondo que no se apagaba nunca. Yo seguía haciendo todo lo que esperaban de mí, claro. Iba a la escuela, donde la enseñanza religiosa era tan importante como las matemáticas o la historia, y yo era un alumno ejemplar. Memorizaba los versículos, sabía las historias de los profetas al dedillo y sacaba notas excelentes. Pero por dentro me estaba empezando a resquebrajar. Necesitas entender cómo era el lugar donde vivía. La fe no era una elección personal, como quien elige una camisa para vestirse. La fe era el aire que respirábamos. Cuestionar la religión o decir en voz alta que no sentías la presencia de Dios era impensable. Sería como decir que odiabas a tu propia familia o que querías traicionar a tu país. Era una vergüenza que nadie quería cargar. Por eso aprendí mi lección más importante muy pronto, mucho antes de entrar en el ejército. Aprendí a quedarme callado. Miraba a los hombres mayores en la mezquita, con sus barbas largas y rostros serios, balanceando el cuerpo mientras leían el Corán, y me preguntaba, ¿será que ellos están escuchando algo que yo no escucho? ¿Será que Dios habla con ellos y solo a mí me ignora? Esa duda me corroía. Empecé a prestar atención a los detalles. Veía gente que trataba mal a su esposa o engañaba en los negocios durante la semana, pero que el viernes estaba allí, en primera fila, llorando y pidiendo perdón, solo para volver a hacer lo mismo a la semana siguiente. Aquello empezó a parecerme un teatro. Y lo peor de todo es que yo me sentía parte del elenco de ese teatro. Intentaba hablar con Dios a mi manera, en el silencio de mi cuarto, lejos de las miradas de mi padre. Decía, si existes de verdad, si eres tan grande, ¿por qué me siento tan vacío? ¿Por qué te tengo miedo en vez de amor? Pero la respuesta era siempre la misma, el silencio. No pasaba nada, ninguna voz, ninguna señal, ningún calor en el pecho, solo el sonido de mi propia respiración y el miedo de que, si alguien supiera lo que estaba pensando, sería rechazado por todos. Ese vacío espiritual no era solo aburrimiento, era hambre. ¿Sabes cuando comes pero la comida no te sacia? Yo consumía religión todo el día, pero mi alma seguía hambrienta. Quería algo real, quería la verdad,
no solo rituales repetidos, pero no tenía con quién hablar. Si le dijera a mi padre, Baba, creo que no creo en todo esto, probablemente le daría un ataque al corazón o me echaría de casa. El honor de la familia estaba en juego, así que me lo guardé todo para mí. Me convertí en un maestro de los disfraces. Por fuera, era el chico musulmán perfecto, orgullo de la comunidad. Por dentro era un escéptico solitario, lleno de preguntas peligrosas que no podían salir de mi garganta. Cargaba un secreto que pesaba toneladas, y ese peso solo aumentaba la distancia entre mí y aquel Dios severo que me presentaron. Estaba rodeado por multitudes de fieles, pero nunca me sentí tan solo en la vida. Estaba espiritualmente aislado, gritando socorro en una habitación insonorizada. Fue en medio de esa confusión interna, cuando tenía alrededor de 10 o 12 años, que algo sucedió. Algo simple, pero que quedó grabado en mi memoria como hierro al rojo vivo. Vivíamos en un barrio donde la mayoría absoluta era musulmana, claro, pero había una pequeña minoría de cristianos asirios viviendo allí cerca. Para nosotros, ellos eran los otros. Aprendíamos desde pequeños que estaban equivocados, que eran infieles y que sus creencias estaban corrompidas. Pero un niño es curioso, y la curiosidad muchas veces vence al prejuicio. Había un vecino, un señor asirio, que vivía a unas casas de la mía. Era diferente a los hombres que yo conocía. No tenía ese aire severo, ese ceño fruncido de quien carga el peso del mundo. Parecía más ligero, siempre nos saludaba con una sonrisa genuina, aun sabiendo que muchos allí lo despreciaban. Un día, por algún motivo que ni recuerdo bien, tal vez una pelota que cayó en su patio o solo la osadía de niño, acabé entrando en su casa. Recuerdo haber sentido un nudo en el estómago, como si estuviera invadiendo un territorio prohibido. La casa era sencilla, muy parecida a la nuestra en estructura, pero la atmósfera allí dentro era otra. No sé explicarlo bien, pero parecía que el aire era más ligero, menos cargado. Mientras miraba alrededor, mis ojos se pararon en una pared del salón. Había algo colgado allí. No eran versículos en marcos dorados como en mi casa. Era un objeto de madera, sencillo, hecho de 2 piezas cruzadas, una cruz. Me quedé mirando aquello hipnotizado. Sabía lo que era, claro, ya había oído hablar de ello, pero verlo allí, en la pared de una casa, con tanto protagonismo, era extraño. Parecía algo desnudo, expuesto. El vecino se dio cuenta de que yo estaba absorto mirando la pared. No me regañó. No me mandó salir, ni empezó un discurso teológico complicado. Simplemente se acercó, me puso la mano en el hombro y dijo algo que lo cambió todo. Pregunté, ¿qué es aquello? Y él, con una voz tranquila, respondió, aquello es la señal de cuánto nos ama Dios, es la señal de su amor por nosotros. Me quedé paralizado. La palabra amor, en la misma frase que la palabra Dios, sonó casi como un error gramatical en mi cabeza. En mi crianza, Dios era grande, Dios era poderoso, Dios era misericordioso, en el sentido de librarnos del castigo si hacíamos todo bien. Pero, ¿amor? ¿Un Dios que ama a las personas hasta el punto de tener un símbolo para eso en la pared del salón? Eso no tenía sentido. Nadie me había dicho nunca, Dios te ama, Hassan. Yo escuchaba, Dios lo ve todo, Dios juzga, Dios recompensa, pero amor, intimidad, cariño, eso era cosa de padre a hijo, no del creador del universo hacia un mero humano. Aquel hombre no intentó convertirme, no me dio un libro ni me llamó a su iglesia, solo plantó una semilla. Salí de aquella casa aturdido, volví a la calle polvorienta, al ruido de los niños y a la rutina de mi vida, pero aquella frase se quedó resonando. Señal de su amor. ¿Por qué mi Dios exigía tanta sumisión y el Dios de él ofrecía amor? ¿Sería que eran dioses diferentes? Aquella cruz de madera, tan sencilla, sin oro ni adornos, parecía decir más que todas las oraciones memorizadas que yo repetía todos los días. Fue mi primer contacto real con el cristianismo, y aunque intenté olvidar y seguir mi vida, aquella idea de un Dios que ama se quedó allí, escondida, incomodando mi vacío. El tiempo pasó y la adolescencia quedó atrás. A los 18 años me vi ante esa encrucijada que todo joven enfrenta. ¿Qué hacer con la vida?
Para la mayoría de los chicos de mi edad, las opciones eran continuar los estudios académicos o asumir los negocios de la familia, pero para mí ninguna de esas cosas parecía suficiente. Ese agujero en el pecho, esa falta de propósito que la religión no conseguía llenar, seguía allí, latiendo. Necesitaba algo mayor, necesitaba orden, necesitaba una misión que fuera visible, palpable, algo que pudiera tocar y ver el resultado inmediato. Fue así como decidí. Sería militar. No solo un soldado recluta, cumpliendo su tiempo obligatorio, sino un oficial de carrera. Había algo en la vida militar que me atraía profundamente. Era la claridad. En el ejército no hay ambigüedades. Existe una jerarquía clara. Existen reglas que, si se siguen, garantizan el éxito, y existe un propósito definido: proteger a la nación, defender a nuestro pueblo, mantener el honor de la patria. A diferencia de mi búsqueda espiritual, donde yo gritaba al vacío y no obtenía respuesta, en el ejército, si gritaba, alguien respondería. Si obedecía, sería recompensado. Aquello sonaba como música para mis oídos confusos. Entrar en el ejército a los 18 años fue como vestir una nueva piel. Recuerdo el orgullo en el rostro de mi padre cuando me vio por primera vez con el uniforme de cadete. Para él, servir al país era la extensión natural de servir a Dios. Era el honor máximo. Y por primera vez en mucho tiempo, yo también sentí algo parecido al orgullo. Aquel uniforme me daba una identidad. Ya no era solo Hassan, el chico lleno de dudas secretas. Era un defensor de la nación. El uniforme de camuflaje, las botas pesadas, la boina perfectamente alineada. Todo aquello funcionaba como una armadura. Pensaba que, si me cubría con símbolos de fuerza y autoridad, tal vez la debilidad que sentía por dentro desaparecería. El entrenamiento fue brutal, pero amaba cada segundo. Mientras otros se quejaban del calor del desierto, de las marchas interminables y de los gritos de los instructores, yo me alimentaba de aquello. El agotamiento físico era un alivio. Cuando corres, hasta que te queman los pulmones o cargas peso, hasta que te tiemblan los músculos, no tienes tiempo para pensar en dudas existenciales. El dolor físico callaba el dolor espiritual. El ruido de los disparos en los campos de tiro ahogaba el silencio de Dios. Me dediqué en cuerpo y alma. Quería ser el mejor. Me despertaba antes que todos, mantenía mi equipo más limpio que el de cualquier otro y estudiaba tácticas militares con la misma devoción que mi padre estudiaba el Corán. Creía, con toda la sinceridad de un joven idealista, que aquella era mi misión sagrada: proteger las fronteras, garantizar la seguridad de nuestras familias. Aquello sí parecía real. Podía ver las fronteras en el mapa, podía ver a las familias en las calles. Era una causa concreta. Me sumergí de cabeza en el nacionalismo. El amor por la patria se convirtió en mi sustituto del amor divino que nunca había experimentado. Me decía a mí mismo: si Dios está distante, mi patria está aquí. Voy a servirla y eso me bastará. Me sentía parte de un engranaje gigante y poderoso. La camaradería con los otros soldados, el sentido del deber cumplido al final del día, la disciplina rígida. Todo eso me daba la ilusión de que estaba completo. Estaba convencido de que había encontrado mi camino, que aquel vacío de la infancia había sido solo una fase de inmadurez y que ahora, como un hombre de uniforme, finalmente tenía el control de mi destino. Mal sabía yo que solo estaba construyendo un muro más alto alrededor de mi corazón. Los años pasaron volando, marcados por el ritmo de las botas golpeando el suelo y por el sonido de las órdenes gritadas en los patios. Mi dedicación obsesiva dio resultado. Mientras muchos de mis compañeros se quedaron por el camino, cansados o satisfechos con rangos menores, yo seguí subiendo. No quería solo servir, quería mandar, y era bueno en eso. Tenía un instinto natural para el liderazgo, una capacidad de mantener la calma cuando todo alrededor estaba ardiendo. Mis superiores lo notaron rápido, mi expediente era impecable, mis misiones se cumplían con eficiencia quirúrgica. No pasó mucho tiempo para que las estrellas empezaran a pesar en mis hombros. Llegué al rango de coronel. Para quien conoce la jerarquía militar, sabe que eso no es poca cosa.
Es la cima de la carrera para quien está en el campo, el nivel donde no solo obedeces, sino que decides el destino de cientos, a veces miles de hombres. De repente, tenía todo aquello que un hombre de mediana edad en mi país podría soñar. Tenía chofer, tenía un despacho espacioso con aire acondicionado, tenía el respeto incuestionable de mis subordinados. Cuando entraba en una sala, todos se ponían de pie. Cuando hablaba, todos callaban para escuchar. Era el coronel Hassan, un pilar de la sociedad, un ejemplo de éxito. Económicamente, la vida también cambió. Podía dar comodidad a mis padres, comprar la mejor ropa, tener un buen coche. Los vecinos me miraban con una mezcla de admiración y envidia. Me invitaban a cenas importantes. Mi opinión era solicitada en asuntos de la comunidad. Había construido el castillo perfecto. Las murallas eran altas y fuertes. Pero había un problema serio. El rey que vivía dentro de ese castillo se estaba muriendo de hambre. Recuerdo momentos específicos, sentado en mi silla de cuero, con la mesa llena de informes importantes. El teléfono sonaba, oficiales entraban y salían pidiendo mi firma, el mundo giraba a mi alrededor. Pero en el momento en que la puerta se cerraba y me quedaba solo, aquel silencio antiguo volvía con fuerza total. Era aterrador. Miraba mis insignias, los diplomas en la pared y pensaba, ¿es solo esto? He dedicado mi vida entera, mi sudor, mi juventud para llegar aquí, ¿y es esto lo que he ganado? La sensación de vacío no se había ido con el rango, al contrario, había empeorado. Cuando era un joven cadete, tenía la esperanza de que, cuando me convirtiera en oficial, las cosas tendrían sentido. Ahora era coronel, y las cosas tenían menos sentido aún. Era como escalar la montaña más alta del mundo, esperando encontrar un tesoro en la cima, y llegar arriba y descubrir que no había nada, solo viento frío y soledad. Mi vida religiosa seguía la misma coreografía de siempre. Aún paraba 5 veces al día. Me lavaba las manos, los pies, la cara. Me arrodillaba en mi despacho o en la mezquita del cuartel. Mis soldados me veían orando y debían pensar, mirad qué piadoso es nuestro coronel, un hombre de Dios. ¡Qué ironía! Me sentía el mayor hipócrita del mundo. Estaba doblando las rodillas, pero mi corazón estaba de pie, rígido y seco. Recitaba las palabras, pero chocaban contra el techo y caían de vuelta al suelo. Empecé a sentir una angustia física. A veces parecía que me faltaba el aire, incluso con los pulmones llenos. Había alcanzado el éxito profesional, pero mantenía el fracaso espiritual intacto. Era un hombre poderoso que se sentía impotente ante su propia alma. Tenía autoridad sobre batallones, pero no tenía autoridad ninguna sobre mi propia paz interior. Y lo peor es que no podía demostrar debilidad. Un coronel no tiene crisis existenciales. Un coronel es una roca. Así que me tragaba el llanto, me ajustaba el uniforme, me ponía la máscara de hombre fuerte y volvía al trabajo, intentando ahogar el grito que resonaba dentro de mí con más trabajo, más disciplina y más soledad. Fue en una de esas noches de insomnio, cuando el peso del mando parecía aplastar mi pecho, que mi mundo empezó a sufrir pequeñas grietas. Como coronel, tenía el hábito de hacer inspecciones sorpresa. Me gustaba caminar por los barracones cuando todos deberían estar durmiendo. El silencio del cuartel por la noche es algo pesado. Escuchas la respiración de cientos de hombres, el sonido distante del viento golpeando las ventanas y el eco de tus propias botas en el pasillo. Era a esas horas cuando me sentía más solo, pero también era cuando sentía que tenía algún control. En una de esas rondas algo llamó mi atención. Al fondo de uno de los barracones, donde la luz de la luna apenas llegaba, vi un brillo débil. Era una linterna pequeña, escondida debajo de una manta. Mi instinto de disciplina se disparó al instante. Algún recluta haciendo tonterías, pensé. Podría ser una radio prohibida, cartas de la novia a deshoras o algo peor. Caminé en silencio, como un depredador, hasta llegar al lado de la litera. Con un movimiento rápido, tiré de la manta, listo para echarle una bronca tremenda y confiscar lo que quiera que fuese. El soldado, un chico muy joven, delgado, con cara todavía de niño, dio un salto del susto. Temblaba, claro. Al fin y al cabo, tener al coronel Hassan, conocido por su rigidez, parado frente a ti en medio de la madrugada no es el sueño de nadie.
Pero, cuando miré sus manos, no vi una revista pornográfica, ni cigarrillos, ni nada por el estilo. Sostenía un libro pequeño, de tapa negra y gastada. «¿Qué es eso, soldado?», pregunté, con voz dura, extendiendo la mano. Dudó un segundo, tragó saliva y me entregó el libro. Cuando leí el título en el lomo, sentí una descarga eléctrica recorrer mi espalda. Era un Injil, una Biblia, el Nuevo Testamento. En ese momento el protocolo decía que debería arrestarlo o, como mínimo, reportarlo inmediatamente a la inteligencia del ejército. Tener literatura cristiana dentro de un cuartel islámico era un problema serio. Se consideraba material subversivo, peligroso, pero algo me impidió gritar. Miré el rostro de aquel chico. El miedo inicial de ser pillado había pasado y en su lugar había una expresión que nunca había visto en ninguno de mis hombres. Había una calma absurda en sus ojos. «¿Por qué estás leyendo eso?», pregunté, bajando el tono de voz, casi en un susurro, para no despertar a los demás. Esperaba una excusa barata, una mentira. El soldado me miró a los ojos, con un respeto que no parecía venir del miedo a mi rango, sino de una honestidad brutal. «Porque esto me da paz, señor. Cuando leo las palabras de este libro, el ruido en mi cabeza para. Siento que no estoy solo». Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Paz, aquel recluta que ganaba una miseria, que comía la peor comida, que dormía en un colchón duro y obedecía órdenes todo el día. ¿Él tenía paz? ¿Y yo, el coronel, el hombre poderoso, el dueño de la situación, vivía en una guerra interna constante? Le devolví el libro. Mi mano tembló levemente, pero creo que él no se dio cuenta. «Esconde eso», ordené, áspero. «Si otro oficial te pilla, irás a la solitaria. Vuelve a dormir». Me di la vuelta y salí marchando rápido, huyendo de allí. Pero la imagen de aquel soldado no salió de mi cabeza. Él tenía algo que yo deseaba desesperadamente. Él tenía un secreto. Mientras yo tenía medallas en el pecho y un vacío en el alma, él tenía un libro prohibido y un corazón lleno. Aquella noche fue larga. Me quedé en mi despacho mirando a la nada, preguntándome qué podría haber en aquellas páginas capaz de dar tanta tranquilidad a un hombre que, para los estándares del mundo, no tenía nada. La inquietud que cargaba desde la infancia, esa sensación de que Dios estaba lejos, ahora tenía un contrapunto. Para aquel soldado, Dios parecía estar allí, debajo de la manta, junto con él. Y yo sentía una envidia terrible de eso. En medio de esa tormenta silenciosa que yo vivía, el destino puso a alguien en mi camino que cambiaría el rumbo de todo. Fue en 1986 cuando conocí a Arlette. Ella era una cristiana asiria. En nuestro país, las líneas que separan a las comunidades son muy claras. Musulmanes a un lado, cristianos y otras minorías al otro. Convivimos, hacemos negocios, pero mezclar las familias, eso era raro y mal visto. Pero cuando la vi por primera vez, en un mercado concurrido de la ciudad, algo en su postura me desarmó. No era solo la belleza física, era una serenidad que contrastaba con el ruido y la confusión a nuestro alrededor. Ella tenía la misma mirada de paz que vi en aquel soldado en el cuartel. Yo era un coronel, un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería, y quería a aquella mujer a mi lado. No fue fácil. Mi familia torció el gesto. «Hassan, eres un oficial del ejército, un musulmán respetado. ¿Qué vas a hacer con una mujer cristiana?», decía mi padre, moviendo la cabeza. Creían que sería una mancha en mi reputación, pero fui terco. Mi rango y mi autoridad sirvieron para callar las críticas externas, y nos casamos. Traje a Arlette a mi vida, a mi casa, pensando que yo la protegería. Mal sabía yo que era ella quien traería la luz a mi oscuridad. El matrimonio con Arlette fue un choque de realidades. Yo esperaba que, con el tiempo, ella adoptara mis costumbres, que su fe fuera algo superficial, cultural. Pero lo que vi dentro de casa me dejó perturbado. Su fe no era una ropa que se ponía para ir a la iglesia el domingo, era su piel. Ella vivía aquello las 24 horas del día, la observaba en secreto. Mientras yo hacía mis oraciones rituales, con horarios marcados, gestos ensayados y palabras en árabe que recitaba mecánicamente, ella tenía un enfoque completamente diferente. Arlette hablaba con Jesús, y cuando digo hablaba, no estoy usando una metáfora.
Ella conversaba con él como si él estuviera sentado en el sillón del salón, tomando el té con nosotros. No había alfombra extendida, no había dirección obligatoria hacia la Meca, no había miedo. A veces la veía en la cocina, preparando la cena, susurrando: «Gracias, Jesús, por este día. Cuida de Hassan, quítale el peso de los hombros». Aquello me desconcertaba. ¿Cómo podía hablar con Dios de esa manera? ¿Tan informal? ¿Tan íntima? A mí me enseñaron que Dios era un rey distante, rodeado de fuego y truenos. Para Arlette, él parecía ser un amigo cercano, un padre amoroso. Esa intimidad me causaba una mezcla de irritación y envidia. Irritación porque parecía irrespetuoso a mis ojos religiosos rígidos. Envidia porque, en el fondo, era exactamente lo que yo buscaba desde niño. Veía la paz en su rostro cuando terminaba de orar. Yo, después de mis oraciones, me levantaba con el mismo peso con el que me había arrodillado. Ella se levantaba ligera, sonriendo, lista para enfrentar cualquier problema. Yo era el jefe de la casa, el hombre fuerte, el protector, pero espiritualmente me sentía un enano cerca de ella. Su fe estaba viva, la mía era un museo de reglas antiguas. Vivir con Arlette fue como tener un espejo constante delante de mí, mostrándome que toda mi religiosidad era solo cáscara, mientras ella tenía el contenido, y eso empezó a abrir una grieta aún mayor en mi armadura de coronel. Dormía a su lado y pensaba: ¿qué sabe ella que yo no sé? ¿Quién es ese Jesús al que trata con tanto amor? Si te está gustando el testimonio y todo lo que se está revelando sobre la vida después de la muerte, suscríbete ahora al canal. No te pierdas la continuación de este viaje y dime aquí en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás hablando? Saber de dónde viene nuestra comunidad nos conecta aún más. Vamos a continuar. Llegó un momento en que la curiosidad venció al miedo. No aguantaba más ver aquella paz en mi mujer y en aquel soldado y seguir viviendo en mi guerra interna. Necesitaba saber qué había en aquel libro, pero no podía simplemente pedirlo. El orgullo de un coronel y el miedo a ser descubierto me lo impedían. Entonces empecé a actuar como un espía dentro de mi propia casa. Esperé una noche en que Arlette estaba durmiendo profundamente. El silencio en la casa era absoluto, solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Con el corazón desbocado, como si estuviera a punto de cometer un crimen de alta traición, fui hasta el lugar donde ella guardaba su Biblia. Mis manos temblaban cuando toqué la tapa. Miré hacia la puerta de la habitación para asegurarme de que estaba cerrada. Yo, un hombre entrenado para desactivar bombas y comandar batallones, estaba sudando frío por culpa de un puñado de papel. Me llevé el libro a mi despacho. Encendí solo una luz tenue de lectura y lo abrí. No sabía por dónde empezar, así que dejé que las páginas marcadas por el uso de Arlette me guiaran. Mis ojos cayeron sobre una frase en Juan 14:6. Las palabras parecían saltar de la página y agarrarme por el cuello. Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me detuve. Respiré hondo. Aquello era un choque frontal con todo lo que yo había aprendido. En mi religión teníamos profetas que señalaban el camino. Decían: el camino es por allí, sigue las reglas, haz las oraciones y tal vez llegues. Pero aquí, este Jesús no estaba señalando una dirección. Él estaba diciendo que Él era la dirección. Él no decía: yo sé la verdad. Él decía: yo soy la verdad. Para un musulmán, esto sonaba como una blasfemia terrible o como la mayor verdad del universo. No había término medio. Si él no era quien decía ser, era un loco. Pero si lo era, entonces todo mi esfuerzo religioso era inútil porque yo no necesitaba un mapa, lo necesitaba a él. Continué hojeando, con la mente en un torbellino, hasta encontrar otro fragmento marcado en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Fue ahí donde me derrumbé. Solté el libro sobre la mesa y me puse las manos en la cabeza. Aquella frase parecía haber sido escrita específicamente para el coronel Hassan. Trabajados y cargados.
Era exactamente así como me sentía desde hacía años. Cargaba el fardo del honor de la familia, el fardo de ser un oficial perfecto, el fardo de cumplir rituales religiosos que nunca me satisfacían, el fardo de intentar agradar a un Dios que parecía siempre enfadado. Estaba exhausto, mi alma estaba pesada como el plomo, y de repente surge esta invitación. No era una orden del tipo rezad más o ayunad más. Era una invitación a descansar. Yo os haré descansar. La religión que yo conocía se basaba en el esfuerzo. Haz, haz, haz. Lo que estaba leyendo allí se basaba en la entrega. Ven, ven, ven. La diferencia era brutal. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez no sentí miedo al castigo. Sentí una oferta de ayuda. En aquel despacho oscuro, rodeado por manuales militares y medallas de valentía, me sentí pequeño y necesitado. Aquel libro prohibido, que me enseñaron a despreciar como corrompido, estaba hablando mi idioma, el idioma de mi dolor. Cerré la Biblia rápidamente, con miedo de que alguien entrara, pero el daño, o la cura, ya había comenzado. Las palabras «yo soy el camino» y «yo os haré descansar» se quedaron grabadas en mi mente, resonando mucho más alto que cualquier orden que hubiera dado o recibido en mi vida. Leer aquellas palabras en la Biblia fue como encender una cerilla en una habitación oscura. Por un lado, finalmente conseguía ver algo, una esperanza real, pero por otro, esa luz reveló el tamaño del precipicio que estaba ante mis pies. No era solo una cuestión de cambiar de opinión o elegir una nueva filosofía de vida. En mi país y en mi posición, aceptar lo que estaba leyendo no era solo una decisión religiosa, era un acto de suicidio social y profesional. Soy un estratega, mi mente funciona calculando riesgos y beneficios. Así que cerré la Biblia y empecé a echar cuentas de lo que significaría seguir a este Jesús de verdad. Y las cuentas no cuadraban. El precio era demasiado alto. Primero estaba mi carrera. No era un soldado raso que podía desaparecer entre la multitud. Era un coronel. Tenía acceso a información sensible. Comandaba tropas. Si el ejército descubría que un oficial de alto rango se había convertido en cristiano, eso no se vería solo como un cambio de fe. Se vería como traición, alta traición. Perdería mi rango inmediatamente. Todos los años de servicio, todas las noches mal dormidas en el desierto, todas las medallas, todo se convertiría en polvo. Sería expulsado con deshonor. Para un hombre como yo, que construyó la vida sobre su reputación, eso era peor que recibir un disparo. Después estaba la cuestión de la seguridad física. Sabía exactamente cómo funcionaba el sistema, porque yo era parte de sus engranajes. Sabía que la ley contra la apostasía, abandonar el Islam, era implacable. No estamos hablando de una multa o de una mala mirada de los vecinos. Estamos hablando de prisión, tortura y muy posiblemente ejecución. Vi lo que pasaba con quien desafiaba el orden establecido. Sabía que las paredes de las cárceles tenían oídos y que los interrogatorios no eran conversaciones amigables. Seguir a Jesús significaba ponerme una diana en la espalda y en la espalda de mi familia, y estaba la familia. Mi esposa Arlette ya era cristiana. Ella nació así, por lo que para ella era aceptable dentro de las reglas sociales, aunque fuera vista como ciudadana de segunda clase. Pero yo, un hombre nacido musulmán, hijo de una familia tradicional, si me convertía estaría escupiendo en el honor de mi padre. Traería una vergüenza tan grande a mi clan que probablemente me desheredarían. Sería considerado impuro. Mis hermanos no me mirarían más a la cara. Mis amigos de la infancia girarían el rostro en la calle. Me convertiría en un paria, un extraño en mi propia tierra. Esta lucha interna era una tortura. Por un lado tenía la verdad. Sentía en mis huesos que Jesús era real, que Él era el tal camino que busqué toda la vida. La paz que sentía al leer aquellas páginas era innegable. Pero por otro lado, tenía mi vida. Tenía la comodidad, el respeto, la seguridad. Pasaba los días en el cuartel mirando a mis subordinados y pensando, si supierais lo que estoy pensando, seríais los primeros en arrestarme. Me sentía un agente doble, un impostor. Por la noche miraba al techo y debatía con Dios. ¿Quieres que lo pierda todo?
¿Ese es el precio? No se puede seguirte en secreto, mantener las apariencias y ser cristiano solo en el corazón. Pero la frase «yo soy la verdad» no me dejaba en paz. La verdad no acepta mentiras. La verdad no acepta máscaras. Sabía que, tarde o temprano, tendría que elegir, y el miedo me paralizaba. Estaba parado encima de una mina terrestre. Si me quedaba quieto, seguiría vivo, pero muerto por dentro. Si me movía hacia Jesús, la mina explotaría y haría volar por los aires todo lo que tenía. Era una elección imposible entre mi alma y mi supervivencia, y en aquel momento el miedo a perder mi vida aquí en la tierra estaba gritando más fuerte que la promesa de la vida eterna. Llegamos a 1990. A estas alturas, mi guerra interna se había vuelto insoportable. Estaba dividido por la mitad, viviendo como un actor que ha olvidado el guión en mitad de la obra. Leía la Biblia a escondidas, sentía mi corazón arder con las verdades que encontraba, pero el miedo a perderlo todo aún me retenía. Necesitaba algo más, necesitaba una certeza tan absoluta que ni el miedo a la prisión pudiera derribar. En una noche concreta estaba exhausto. No era cansancio físico del cuartel, era cansancio del alma. Me arrodillé en mi habitación, pero esta vez no hice las oraciones memorizadas en árabe. Hablé con mi propia voz, en mi lengua, con una honestidad brutal. Dije, Dios, si Jesús es realmente el camino, si Él es la verdad, el Señor necesita mostrármelo. No puedo arriesgar mi vida y la de mi familia por una duda. Si el Señor es real, aparécete ante mí, dame una orden y yo cumplo. Fue una oración peligrosa, un desafío de un soldado a su comandante supremo. Me fui a dormir con la cabeza pesada. Y fue en aquella noche cuando llegó la respuesta. No fue un pensamiento vago, fue un sueño vívido, más real que la realidad que veía cuando estaba despierto. En el sueño no estaba en el cuartel, ni en casa. Estaba en un lugar abierto, vasto, donde no había oscuridad. Y entonces lo vi. No había duda de quién era. Nunca había visto su rostro en pinturas o películas, pero mi alma lo reconoció instantáneamente. Era Jesús. Pero él no era solo un profeta o un maestro sabio, como enseñaba el Islam. Él irradiaba una autoridad que yo, como coronel, nunca había visto en ningún general. Era una autoridad mezclada con un amor avasallador. Me miró directamente a los ojos. No había juicio allí. No había la ira que siempre temí ver en el rostro de Dios. Había compasión. Me tendió la mano y dijo solo una palabra, simple, directa, pero que cargaba el peso del universo. Sígueme. No fue una petición, fue una llamada. Fue como si él estuviera diciendo, Hassan, deja de luchar, deja de tener miedo. Yo soy la respuesta que buscas. La sensación en aquel sueño fue indescriptible. Todo el peso, toda la ansiedad, todo el vacío que cargaba desde la infancia, todo desapareció. Me sentí ligero, limpio, completo. Me desperté de súbito, en medio de la madrugada. Mi almohada estaba mojada de lágrimas. Estaba temblando, pero no de frío o de miedo. Estaba temblando por la descarga de emoción. Me senté en la cama, a oscuras, y por primera vez en 32 años no tenía más dudas. Aquel vacío en el pecho se había llenado. Lo sabía, simplemente lo sabía. Jesús no era una leyenda extranjera. Él estaba vivo y acababa de hablar conmigo. Allí, en el silencio de la habitación, tomé mi decisión. La calculadora de riesgos se apagó. No importaba más el rango, el sueldo, la reputación o el peligro. Había encontrado la verdad, y la verdad tenía un nombre. Miré al techo y susurré, «Voy, te sigo». Aquella noche, el coronel Hassan murió, y un nuevo hombre empezó a nacer. El miedo aún existía. Claro, sabía lo que me esperaba ahí fuera. Pero ahora el miedo ya no estaba al mando. Jesús lo estaba. A la mañana siguiente del sueño, supe que no podía guardar aquello solo para mí. Se lo conté a Arlette. Su reacción fue de un alivio tan profundo que rompió a llorar. Ella oraba por aquel momento desde hacía años, sin saber si un día sucedería. Pero la alegría duró poco tiempo antes de que la realidad llamara a la puerta. Decidir seguir a Jesús en mi país no era solo un cambio de corazón, exigía un acto formal, un compromiso. Necesitaba ser bautizado.
Pero ¿cómo hace eso un coronel del ejército? No podía simplemente entrar en una iglesia oficial de esas permitidas solo para las minorías étnicas y pedir el bautismo. Eso llamaría la atención de la policía secreta en minutos. Necesitaba la iglesia subterránea, la iglesia que no tiene letreros, no tiene edificios y no existe en los registros oficiales. Arlette conocía a las personas adecuadas. Ella concertó una cita con un pastor de una red de iglesias domésticas. El encuentro fue tenso. Imaginad la situación del pastor, un coronel uniformado o incluso de paisano, pero con porte militar, llama a su puerta diciendo que quiere convertirse. Su primer pensamiento fue: es una trampa, es un espía infiltrado para detenernos a todos. Vi el miedo en sus ojos. Tuve que abrir mi corazón, contarle mi vacío, mi búsqueda y el sueño que tuve con Jesús. Tuve que despojarme de mi autoridad y mostrarme solo como un hombre desesperado por Dios. Cuando se dio cuenta de que estaba diciendo la verdad, el miedo dio paso a un valor impresionante. El bautismo tuvo lugar en el baño de una casa sencilla, con las cortinas cerradas y las luces bajas. No había coro, ni órgano, ni vidrieras. Solo había una bañera llena de agua y un puñado de creyentes susurrando oraciones, atentos a cualquier ruido de sirena en la calle. Cuando entré en el agua, sentí el peso de décadas de religiosidad vacía disolverse. El pastor me sumergió y cuando me levanté, cogiendo aire con fuerza, sentí que aquel viejo Hassan, lleno de orgullo y miedo, se había quedado sumergido. Era un hombre nuevo. Era cristiano, pero el amanecer del día siguiente trajo el desafío real. Tenía que volver al cuartel. Me puse mi uniforme, abotoné la camisa, ajusté la boina y me miré en el espejo. La imagen era la misma, el coronel Hassan, oficial respetado, pero por dentro era otra persona. Allí comenzó mi doble vida, una vida de agente secreto del reino de Dios dentro del régimen. Esta duplicidad era agotadora. En el cuartel tenía que mantener las apariencias. Cuando llegaba la hora de las oraciones obligatorias, iba con mis hombres, me ponía en la fila, hacía los movimientos, me inclinaba, pero mientras mi boca murmuraba las palabras en árabe que el protocolo exigía, mi mente gritaba el nombre de Jesús. Oraba por la salvación de los soldados a mi lado, oraba para que Dios les abriera los ojos como me los abrió a mí. Me sentía un impostor y al mismo tiempo un infiltrado con una misión vital. Cada conversación era un campo minado. Si alguien hablaba mal de los cristianos, lo que ocurría con frecuencia, tenía que quedarme callado o cambiar de tema sin levantar sospechas. Tenía que ser el oficial duro y disciplinado, pero mi corazón ahora rebosaba de una compasión que no podía demostrar abiertamente. Vivía en el filo de la navaja. Un desliz, una palabra equivocada, una Biblia olvidada encima de la mesa, y mi doble vida se desmoronaría. Era un coronel de día y un discípulo de Cristo de noche, y el abismo entre esos dos mundos estaba a punto de tragarse todo lo que tenía. No conseguí quedarme quieto por mucho tiempo. Hay una cosa sobre la verdad, es como agua represada. Si no abres una compuerta, se desborda y derriba los muros. Miraba a mis soldados, chicos jóvenes, lejos de casa, asustados, viviendo bajo la presión de una disciplina férrea. Y me veía en ellos. Veía el mismo vacío en sus ojos que cargué durante 30 años. Y ahora yo tenía el remedio. ¿Cómo podría guardar la cura en el bolsillo y dejar que mis hombres murieran de sed espiritual? Sería un acto de egoísmo, no de autopreservación. Empezó despacio, con una cautela extrema. Usaba mi autoridad para crear oportunidades invisibles. Llamaba a un soldado a mi despacho, cerraba la puerta con llave y en vez de gritar o hablar de tácticas de frontera, le preguntaba: ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo está tu mente? ¿Qué te aflige? Se quedaban chocados, paralizados. Un coronel preguntando sobre sentimientos, eso no existía en nuestro mundo. Aquello rompía sus barreras defensivas inmediatamente. Poco a poco fui desarrollando un radar. Identificaba a los que estaban sedientos, a los que estaban desilusionados con la rigidez religiosa del país. ¿Aquel soldado que pillé leyendo la Biblia años atrás? Él fue el primero. Nos convertimos en hermanos secretos. Imaginad la escena. Un coronel y un soldado raso, sentados en el suelo de un despacho militar, leyendo el Nuevo Testamento juntos, hablando en voz baja.
La jerarquía militar desaparecía completamente. Allí no había rango, no había saludo militar. Solo había dos hombres hambrientos de Dios, compartiendo el pan de la vida. Pero no paró en él. Empecé a hablar con otros. Era un juego peligroso de estrategia psicológica. Soltaba una frase sobre el perdón o sobre cómo Dios podía ser un padre amoroso y observaba la reacción. Si el soldado se mostraba confuso u hostil, yo retrocedía. Pero si sus ojos brillaban con curiosidad o lágrimas, avanzaba un paso. Estaba reclutando, no para el ejército de mi país, sino para el reino. Estaba formando un pelotón invisible de creyentes dentro de la propia base. Ver la transformación en la vida de esos hombres fue la mayor prueba que podría tener de que mi fe no era locura. Vi hombres violentos que se peleaban por cualquier cosa volverse pacíficos y controlados. Vi chicos deprimidos que yo sabía que pensaban en quitarse la vida, encontrar una esperanza que iluminaba su rostro, incluso comiendo la ración mala del cuartel. La fe en Jesús no era solo una teoría bonita para leer en un libro, era práctica, estaba viva. Funcionaba el lunes por la mañana en medio del polvo, el sudor y los gritos. Me convertí, en la práctica, en un pastor uniformado. Mi liderazgo cambió radicalmente. Ya no mandaba solo por el miedo al castigo, mandaba por el respeto y por el ejemplo. Sabía que estaba caminando sobre hielo muy fino. Si la inteligencia militar o algún espía político descubría que un coronel estaba convirtiendo soldados dentro de una base oficial, no sería solo expulsado, sería ejecutado por alta traición y sedición. Pero la alegría de ver la luz encenderse en los ojos de aquellos chicos valía el riesgo de tener una soga al cuello. Finalmente sentía que mi carrera militar tenía un propósito divino. Estaba allí para rescatarlos. Entre todos los hombres que pasaron bajo mi mando, hubo un caso específico que marcó el punto de no retorno. Su nombre era Karim. No era un recluta asustado. Era un oficial subalterno, experimentado, duro y extremadamente competente, pero cualquiera que mirara con atención veía que pendía de un hilo. Karim cargaba una agresividad contenida, vivía en conflicto con la familia y parecía estar siempre esperando una pelea para descargar la rabia del mundo. Yo veía en él el reflejo de la desesperación que no tiene válvula de escape. Un día, tras un incidente disciplinario en el que casi agredió a otro soldado, lo llamé a mi despacho. El protocolo exigía un castigo severo, tal vez incluso la prisión militar. Entró, hizo el saludo militar y se quedó en posición de firmes, con la mandíbula apretada, esperando los gritos. Hice algo que él no esperaba. Caminé hasta la puerta, giré la llave en la cerradura y cerré las cortinas. El silencio en la sala se hizo pesado. Cuando me di la vuelta, vi su mirada cambiar de rabia a desconfianza. ¿Qué va a hacer el coronel? Debía estar pensando. Karim, dije con voz calmada, no te he llamado aquí para arrestarte. Te he llamado porque sé lo que estás sintiendo. Sé lo que es tener un volcán dentro del pecho y no saber cómo apagar el fuego. Intentó mantener la postura, pero los hombros le cayeron levemente. Fue allí donde hice la apuesta más alta de mi vida. Decidí confiar en él. Si Karim salía de aquella sala y contaba lo que iba a decir, estaría acabado antes de la puesta de sol. Sería arrestado por proselitismo y traición, pero no podía retroceder. Empecé a hablar, no sobre reglamentos o honor militar, sino sobre mi propio vacío. Le conté sobre mi búsqueda, sobre cómo la religión oficial nunca me había dado paz y sobre cómo encontré a alguien que me quitó todo el peso de la espalda. Cuando pronuncié el nombre Jesús, no como un profeta del pasado, sino como el Salvador vivo, vi sus ojos abrirse de par en par. Estaba en shock. Su superior, el coronel Hassan, estaba confesando un crimen delante de él. «Morgonte, ¿por qué me está contando esto, señor?», preguntó con la voz quebrada. «El señor puede morir por decir esto». «Porque prefiero morir diciendo la verdad que verte vivir en la mentira y el dolor», respondí. Aquello rompió al hombre. La cáscara dura del militar se deshizo y empezó a llorar. No eran lágrimas discretas, era un llanto convulso de quien ha aguantado el dolor durante años. Me dijo que estaba al límite, que había pensado en quitarse la vida la noche anterior. Quería aquella paz. Suplicó por ella.
Allí mismo, en mi despacho, rodeado por mapas tácticos y teléfonos encriptados, hicimos un ritual sagrado. No tenía una piscina bautismal, tenía una jarra de agua que usaba para servir té y una palangana. Le mandé arrodillarse allí, en el suelo de cemento. Derramé el agua sobre su cabeza, susurrando: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». El agua escurría por su uniforme, mezclándose con las lágrimas. Cuando se levantó, la mirada de furia había desaparecido. Había una gratitud que nunca olvidaré, pero en cuanto salió de la sala, la realidad me golpeó como un puñetazo. Acababa de crear una prueba viva de mi traición. Ahora había una persona más que sabía mi secreto. El círculo se estaba cerrando. Sentía una alegría inmensa por el alma salvada, pero mi estómago tenía nudos de ansiedad. El riesgo había dejado de ser una hipótesis. Ahora caminaba por los pasillos del cuartel uniformado, y cualquier desliz de Karim podría ser mi sentencia de muerte. Estaba caminando sobre la cuerda floja y el viento estaba empezando a soplar más fuerte. El año era 2004. Sabía, en el fondo, que este día llegaría. Nadie camina sobre la cuerda floja para siempre. Eventualmente el viento sopla demasiado fuerte o el pie resbala. Estábamos reunidos en una conferencia cristiana secreta, una reunión más grande de lo habitual. Había una sensación eléctrica en el aire, una mezcla de alegría profunda por estar juntos y ese miedo constante que se queda en la nuca. Estábamos cantando alabanzas, pero en voz baja, casi susurrando para no alertar al vecindario. Me sentía seguro allí, rodeado por mis hermanos de fe, lejos de la rigidez del cuartel. De repente el mundo explotó. No hubo aviso, no hubo golpes en la puerta. Hubo el estruendo de madera siendo derribada y el sonido inconfundible de botas pesadas invadiendo el piso. Eran agentes de inteligencia y policías. El caos se instaló instantáneamente. Gritos de «nadie se mueva», armas apuntando a rostros de hombres, mujeres e incluso niños. Mi instinto militar quería reaccionar, quería asumir el mando, pero sabía que cualquier movimiento brusco podría causar un baño de sangre. Levanté las manos, paralizado. No estaban allí por casualidad. Sabían exactamente a quién buscar. Uno de los oficiales, un hombre con mirada de hielo, caminó directo hacia mí, ignorando a los demás. Se paró frente a mí, sonrió con desprecio y dijo: «¿Coronel Hassan? Su guerra ha terminado». Oír mi rango siendo dicho en aquel contexto fue humillante. Allí, en aquel momento, me arrancaron la máscara. Ya no era el oficial respetado, el héroe de guerra, era un traidor. Me esposaron con fuerza, apretando el metal en mis muñecas como si quisieran hacerme daño a propósito. Mientras me arrastraban fuera de la casa, vi la mirada de pánico de mis hermanos. Quería decir, todo irá bien, pero no podía mentir, nada iría bien. Me lanzaron dentro de una furgoneta sin ventanas. El trayecto fue silencioso y terrible. Sabía a dónde íbamos sin que nadie necesitara decirlo. El destino era la prisión de Evin. Solo el nombre de este lugar ya era suficiente para hacer temblar a un hombre adulto. Es el lugar donde las pesadillas de nuestro país toman forma, donde disidentes políticos y enemigos del Estado desaparecen para nunca más volver. Cuando las puertas de hierro se cerraron tras la furgoneta con un estruendo metálico, sentí que estaba entrando en la boca de un monstruo. Me llevaron al proceso de admisión. Me quitaron la ropa, registraron mi cuerpo de forma invasiva y grosera, me quitaron cualquier resquicio de dignidad que aún tuviera. Me dieron un uniforme de prisionero, un pijama a rayas que olía a sudor antiguo y miedo. La acusación fue leída en mi cara, escupida con asco. Apostasía. En el Código Penal de mi país, eso es peor que el asesinato. Asesinar a alguien es un crimen contra un hombre. La apostasía se considera un crimen contra Dios y contra el Estado. Es traición suprema. El oficial que me registró me miró a los ojos y dijo: «Has escupido en tu uniforme y en tu fe, Hassan. Prepárate, porque aquí dentro vas a desear no haber nacido nunca». Me arrojaron a una celda solitaria. La puerta se cerró de golpe, el cerrojo giró y la oscuridad me envolvió. Estaba solo, sin rango, sin ejército, sin familia. El silencio de la celda era ensordecedor. Me senté en el suelo frío de hormigón, apoyé la cabeza en la pared húmeda y por primera vez el miedo real,
crudo y helado, se apoderó de mí. La doble vida había terminado. Ahora solo quedaba la fe y el precio altísimo que estaba a punto de pagar por ella. Los primeros días en Evin estuvieron marcados no solo por el silencio, sino por una crueldad calculada. Los carceleros descubrieron rápido quién era el coronel traidor, el apóstata que corrompía soldados. Para ellos, yo era peor que la basura, y decidieron que no merecía ni la ración inmunda que daban a los otros presos. «Si tu Dios es tan bueno», dijo un guardia riendo y cerrando la trampilla de la celda, «pídele a él que te mande comida. Nosotros no vamos a desperdiciar pan con un infiel». Me dejaron allí para pudrirme. Pasó un día, luego 2, 3, perdí la cuenta. El hambre empezó como un dolor agudo en el estómago, como si un animal me estuviera mordiendo por dentro. Después se convirtió en una debilidad que hacía temblar mis huesos. La sed se controlaba con el agua sucia del lavabo, pero la falta de comida estaba apagando mi cuerpo. Al 5º o 6º día ya no conseguía levantarme. Me quedaba tumbado en el suelo helado, envuelto en mi uniforme de presidiario, sintiendo mi corazón latir cada vez más despacio. El frío se apoderó de mis extremidades. Sabía lo que estaba pasando. Mi cuerpo se estaba rindiendo. Fue entonces cuando todo cambió. La oscuridad de la celda, que era absoluta, empezó a girar. El olor a moho y orina desapareció. De repente ya no sentía frío, ni hambre, ni dolor. Sentí un chasquido, como si una cadena se hubiera roto, y me vi fuera de aquel lugar. Estaba pasando por una SM, experiencia cercana a la muerte. Ya no estaba en Evin, estaba en un lugar de luz. No era la luz del sol, que quema y ciega. Era una luz que abrazaba, hecha de paz pura. Y él estaba allí, Jesús. El mismo que había visto en el sueño años atrás, pero ahora era diferente. Ahora no estaba durmiendo, estaba más lúcido de lo que estuve en toda mi vida. Su presencia era avasalladora, un amor tan denso que parecía sólido. Caí a sus pies, pero él me levantó. Esperaba que él me dijera: «Buen trabajo, siervo fiel, se acabó el sufrimiento». Pero él me miró a los ojos con una ternura infinita y dijo algo que me desconcertó. No habló sobre sacarme de allí o sobre castigar a los guardias que me dejaron con hambre. «Hassan», dijo él, y su voz vibraba dentro de mi pecho, «yo estoy contigo. En cada segundo yo estoy ahí. Pero necesito que hagas algo difícil. Necesito que ames a tu prójimo. Ama a los que te encerraron. Ama a los que te odian, porque yo los amo también». Quería argumentar. ¿Amar a los torturadores? ¿Amar a los hombres que me dejaron pasar hambre? Pero el amor que emanaba de él lavó mi rabia. Lo entendí. La misión no había terminado. Él me estaba mandando volver. Él prometió: «Nunca te dejaré». Y con esa promesa sentí una fuerza tirando de mí hacia atrás, como un imán gigante. Abrí los ojos con un suspiro profundo, aspirando el aire viciado de la celda. El dolor, el frío y el hambre volvieron de golpe, como un puñetazo. Estaba en el suelo, débil, incapaz de moverme. Poco tiempo después la puerta se abrió con estruendo. 2 guardias entraron y un médico militar vino detrás. Me dieron patadas suaves para ver si reaccionaba. «Se está yendo casi», dijo el médico, comprobando mi pulso débil. El jefe de guardia maldijo: «No dejéis que este desgraciado se vaya ahora. Si se va por hambre, se convierte en mártir o dicen que fue incompetencia nuestra. Necesita ser juzgado. Necesita ser condenado oficialmente a la pena máxima. Traed comida. Vamos a engordar al animal para el matadero». Me trajeron sopa y pan. Mientras comía, con las manos temblorosas, no sentía odio por ellos. Miraba a aquellos hombres brutos y, por increíble que parezca, recordaba la voz de Jesús en mi SM: «Ama a tu prójimo». Había vuelto del umbral no solo con la vida, sino con una nueva orden de marcha. Ellos creían que me mantenían vivo para matarme después, pero yo sabía que estaba vivo, porque mi general aún tenía batallas para que yo luchara. En febrero de 2005 fui arrastrado de mi celda para enfrentar mi primer juicio. Aún estaba débil físicamente. La experiencia cercana a la muerte y los días de hambre habían dejado marcas profundas en mi cuerpo. Caminaba despacio, las esposas pesando en mis muñecas finas, pero mi cabeza estaba alta.
Los guardias me empujaron dentro de una furgoneta blindada y nos llevaron al tribunal militar en Teherán. Aquel edificio me resultaba familiar. Yo ya había estado allí muchas veces, pero como testigo o como oficial de respeto. Ahora entraba por la puerta trasera, la entrada de los criminales. La sala del tribunal estaba fría, con paredes altas y banderas nacionales que parecían juzgarme. En el estrado no había jueces civiles, sino oficiales de alto rango, generales que, en otros tiempos, me estrecharon la mano y elogiaron mi servicio. Ahora me miraban con un desprecio que cortaba más que un cuchillo. Para ellos no era solo un hombre que cambió de religión, era un cáncer dentro de la corporación. El juicio fue un teatro. No hubo presunción de inocencia. La acusación fue leída a gritos por un fiscal militar que parecía tener placer en escupir las palabras en mi dirección. El acusado, excoronel Hassan, es acusado de engañar a las Fuerzas Armadas, bramaba. Escondió su conversión inmunda para mantener sus privilegios, su sueldo y su acceso a secretos militares. Usó el uniforme sagrado de nuestro país como un disfraz para sus actividades subversivas. Quería gritar. Quería decir que mis superiores sabían que yo no ayunaba en Ramadán desde hacía años, que habían hecho la vista gorda mientras yo era útil. Pero sabía que hablar sería inútil. El veredicto ya estaba escrito antes incluso de que yo entrara en la sala. Miré los rostros de aquellos generales y no sentí el miedo que sentía antes. La visión que tuve de Jesús durante la SM, aquella orden de amar al prójimo, resonaba en mi mente. Los miraba y sentía pena. Tenían el poder, tenían las medallas, pero eran prisioneros del odio. Yo estaba esposado, pero era libre. El juez principal, un hombre con quien yo ya había cenado años atrás, leyó la sentencia sin ni siquiera mirarme a los ojos. Por deshonrar al ejército y traicionar la confianza de la nación, este tribunal lo condena a 3 años de prisión en régimen cerrado. Además, es expulsado de las Fuerzas Armadas con deshonor. Todos sus derechos, su pensión y sus beneficios son revocados inmediatamente. Aquello fue el golpe más duro. 3 años de prisión los aguantaría, pero perder la pensión y el sueldo significaba que Arlette y mis hijos se quedarían en la miseria. El Estado estaba quitando el pan de la boca de mi familia para castigarme. Querían que supiera que mi elección por Jesús costaría el futuro de mis hijos. «No eres nada más, Hassan», dijo el juez, cerrando la carpeta. «Sacad a este hombre de aquí». Mientras me llevaban de vuelta a la furgoneta, sentí el peso de la realidad. Era un hombre de mediana edad, sin empleo, sin carrera, sin dinero y yendo a la cárcel. A los ojos del mundo lo había perdido todo. Era un fracasado completo. Pero, extrañamente, mientras la puerta de la furgoneta se cerraba y la oscuridad volvía, me sentí ligero. Me habían quitado mi rango, mi dinero y mi honor militar, pero no habían conseguido tocar mi fe. Recordé las palabras de Pablo en la Biblia sobre considerar todo como pérdida por causa de Cristo. Ahora yo vivía eso en mi piel. Era el prisionero más pobre del mundo, pero era heredero de un reino que aquel tribunal militar jamás podría comprender o confiscar. Creí que el juicio militar había sido tocar fondo, pero estaba equivocado. Aquello fue solo el calentamiento. Poco tiempo después de ser condenado a 3 años, fui trasladado nuevamente, esta vez a un tribunal en Bandar Bushehr. El ambiente aquí era completamente diferente. No había generales ni banderas militares. Había clérigos, jueces religiosos y el peso aplastante de la ley de la Sharia. La acusación ahora no era ya sobre engañar al ejército, era algo mucho más mortal: apostasía. En mi país, abandonar la fe oficial para seguir a Jesús es un crimen castigado con la pena capital. Estaba siendo juzgado por mi vida. El viaje hasta el tribunal fue silencioso. Miraba por la ventana enrejada de la furgoneta y veía las calles por donde jugué de niño, el mercado donde conocí a Arlette. Todo parecía una despedida. Sabía que las posibilidades de salir vivo de aquella sala eran casi cero. La ley era clara, y yo no tenía intención de mentir. Si me preguntaban, diría la verdad. Cuando entré en la sala de audiencia, sentí el peso de las miradas de odio. El juez era un hombre anciano, con una expresión severa.
Me miró por encima de las gafas y leyó las acusaciones. Habló sobre proselitismo, sobre convertir a otros musulmanes, sobre traicionar la tradición de mis padres. ¿Admites que dejaste el Islam para seguir el cristianismo?, preguntó, la voz resonando en la sala silenciosa. Mi corazón latía fuerte, pero no era de pánico. Desde mi SM en la celda, el miedo a la muerte había desaparecido. Sabía que, si me quitaban la vida, estaría con Jesús al segundo siguiente. Recordé su promesa: yo estoy contigo. Respiré hondo, enderecé la espalda, la única dignidad que me quedaba, y respondí: sigo a Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. No niego a mi Señor. Un murmullo recorrió la sala. Abogados y asistentes cuchicheaban, esperando la sentencia inmediata. Cerré los ojos, esperando oír las palabras «pena de muerte por ahorcamiento». Pensé en Arlette, en mis chicos, y entregué todo a Dios. Si es ahora, Señor, estoy listo. El juez hojeó los papeles en su mesa durante un tiempo que pareció una eternidad. El silencio era tan absoluto que podía oír el zumbido de una mosca. De repente levantó la cabeza y dio el veredicto, pero no fue lo que nadie esperaba. Ante las pruebas presentadas, dijo con voz monótona, este tribunal declara que las acusaciones de apostasía bajo la Sharia no se sostienen legalmente en este caso específico. El acusado es absuelto de la pena capital. Abrí los ojos, aturdido. ¿Qué? ¿Absuelto? ¿En aquel tribunal? Aquello era imposible. Era como ver el agua subir la montaña. Nadie es absuelto de esa acusación cuando confiesa en la cara del juez. El fiscal se quedó boquiabierto, furioso, pero el martillo ya había golpeado. Fui llevado de vuelta a la cárcel, todavía en shock. Más tarde supe que algo sobrenatural había sucedido. No fue solo suerte. Supe que había personas orando por mí en todo el mundo, gente que ni conocía. Dios había cerrado la boca de los leones, exactamente como en la Biblia. El juez, por algún motivo que ni él debía entender bien, decidió no matarme. Aún tenía que cumplir los 3 años de la sentencia militar, aún estaba preso, aún estaba deshonrado y pobre, pero estaba vivo. Dios había preservado mi vida de forma milagrosa. Aquella noche, en mi celda, no pedí comida ni consuelo, simplemente di las gracias. Entendí que, si él no me dejó partir durante la SM y no me dejó ser ejecutado por el tribunal, era porque mi misión en la tierra aún estaba lejos de terminar. Tenía un propósito, y nada, ni la ley de los hombres, podría tocarme hasta que Dios dijera que era la hora. Finalmente, en 2007, el día llegó. El sonido de los cerrojos de acero de la prisión de Evin abriéndose fue la música más bonita que jamás oí. Cuando di el primer paso fuera de los muros, la luz del sol me golpeó con fuerza, haciendo que me escocieran los ojos después de tanto tiempo en la penumbra de las celdas. Respiré hondo. El aire de la calle olía a tubo de escape y polvo, pero para mí olía a gracia. Me miré las manos. Ya no había esposas. Era libre, pero la mejor parte no fue el aire o el sol, fue verlos a ellos. Arlette estaba allí, parada cerca del portón, con el rostro marcado por la preocupación y por la lucha de esos años, pero con la sonrisa más radiante del mundo, y a su lado mis 2 hijos. Habían crecido tanto. Cuando entré eran niños, ahora eran casi muchachos. Corrí, olvidé la postura, olvidé la edad, olvidé los dolores en el cuerpo. Corrí y los abracé con una fuerza desesperada, como si quisiera fundir a nuestra familia de vuelta en una sola pieza. Lloramos allí mismo, en la acera, sin importarnos quién pasaba. Sentí el olor del pelo de mi mujer, el apretón de los brazos de mis hijos. En aquel abrazo tuve la certeza absoluta: valió la pena. Cada día de hambre, cada interrogatorio, cada humillación, todo valió la pena para estar allí, vivo y con mi fe intacta. Sin embargo, la euforia de la libertad pronto dio paso a la realidad dura de nuestra nueva vida. El coronel Hassan había muerto. El hombre que volvió a casa era solo Hassan, un expresidiario, desempleado y marcado socialmente como un traidor. El ejército cumplió la promesa. Nos lo quitaron todo. Nuestra casa cómoda, mi coche, mi cuenta bancaria, mi jubilación. No teníamos nada.
Nos fuimos a vivir a un piso minúsculo, en un barrio pobre y ruidoso. Las paredes eran finas, los muebles eran viejos, donados por amigos de la iglesia secreta, y la comida estaba contada. Para un hombre que estaba acostumbrado a dar órdenes y a tener chofer, aquello podría haber sido el fin del mundo. Pero curiosamente, nunca me sentí tan en paz. En aquella casa pequeña había más amor y risas que en la mansión del oficial. La supervivencia era una lucha diaria. Necesitaba trabajar, pero ¿quién daría empleo a un ex coronel condenado por apostasía? Las puertas estaban cerradas. Tuve que tragarme el orgullo que quedaba. Me quité el uniforme imaginario y me puse ropa de obrero. Empecé a aceptar cualquier trabajo que apareciera. Yo, que comandé batallones, ahora cargaba cajas en mercados, arreglaba tuberías, hacía chapuzas de construcción. Recuerdo un día, cargando sacos de cemento bajo un sol abrasador, me crucé con un antiguo compañero de rango en la calle. Me vio, sucio, sudado, con las manos encallecidas. Desvió la mirada con vergüenza ajena, como si yo tuviera una enfermedad contagiosa. Pero no bajé la cabeza. Sonreí. Él tenía las estrellas en el hombro, pero yo tenía a Jesús en el corazón. Él servía a un régimen que oprimía. Yo servía al rey que libera. Mi esposa fue una roca. Nunca se quejó de haber perdido la comodidad. Al contrario, decía, Hassan, ahora somos libres de verdad. No necesitamos fingir más. Y tenía razón. La pobreza material era obvia, pero la riqueza espiritual era inmensa. Nos sentábamos en el suelo del salón para comer nuestro pan sencillo y orábamos con una gratitud genuina que nunca tuve cuando comía banquetes. Había perdido el mundo entero, pero había recuperado mi alma y mi familia, y ese cambio lo haría de nuevo 1000 veces si fuera necesario. Hoy ya no visto un uniforme verde oliva con estrellas doradas en los hombros. Mis manos, antes acostumbradas a sostener armas y firmar órdenes de comando, ahora sostienen Biblias de contrabando y parten el pan con personas sencillas. Pero no os engañéis, sigo siendo un líder. La diferencia es que ahora no lidero soldados para la guerra, lidero almas para la paz. Me he convertido en pastor de la iglesia subterránea. Nuestras reuniones no ocurren en edificios bonitos con vidrieras de colores. Ocurren en salas de estar apretadas, en sótanos con las ventanas cubiertas por mantas gruesas para ahogar el sonido de nuestras alabanzas. El riesgo aún es real. La policía secreta sigue vigilando, y sé que puedo volver a la prisión en cualquier momento. Pero el miedo ya no tiene lugar en la mesa. Cuando miro los rostros de las personas que se reúnen en mi casa, ex musulmanes, jóvenes curiosos, señoras mayores, gente que fue rota por la religión rígida y por el sistema, veo el mismo brillo que vi en los ojos de aquel soldado hace años. Veo la libertad, pero la mayor prueba de mi fe no fue la prisión, ni la tortura, ni la pobreza. La mayor prueba sucedió poco tiempo después de mi liberación. Descubrí quién me había denunciado. Fue un hombre que conocía, alguien en quien confiaba dentro del cuartel. Cuando supe su nombre, la vieja naturaleza del coronel Hassan quiso levantarse. El deseo de venganza, de hacerle pagar por todo el sufrimiento que causó a mi esposa y a mis hijos, ardió en mi pecho. Pero entonces recordé mi SM, recordé aquella celda fría y oscura y la voz de Jesús diciendo, «Ama a tus enemigos». Aquello no era una sugerencia bonita para poner en un cuadro en la pared, era una orden de marcha. Busqué a ese hombre. Cuando nos encontramos, se quedó pálido. Esperaba un puñetazo, un grito, o tal vez que yo lo denunciara a él. Temblaba, esperando el odio. En vez de eso, le tendí la mano. Lo miré a los ojos y dije, «Te perdono. Lo que hiciste sirvió para mostrarme que Dios es real. Intentaste destruir mi vida, pero Dios usó eso para darme una vida nueva». Aquel hombre se derrumbó. Lloró como un niño. El perdón es un arma mucho más poderosa que cualquier fusil. El odio aprisiona, pero el perdón libera a los dos lados, quien perdona y quien es perdonado. Aquel día entendí que ser cristiano no es solo creer en una idea, es vivir de una manera que confunde al mundo. Hoy mi vida es sencilla a los ojos humanos. No tengo cuenta en el banco, no tengo estatus social, y muchos que se cruzan conmigo en la calle me ven solo como un trabajador manual envejecido.
No saben que están mirando al hombre más rico del mundo. Cambié una carrera de prestigio, una pensión garantizada y el respeto de la sociedad por algo que el dinero no compra, la verdad. Muchas veces me preguntan, Hassan, ¿valió la pena? ¿Lo perdiste todo? Sonrío y respondo, no perdí nada. Tiré la basura para poder sostener el tesoro. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Pasé 30 años llamando a puertas equivocadas, siguiendo mapas falsos, obedeciendo reglas que no me llevaban a ningún lado. Era un coronel vacío. Ahora conozco el camino, encontré la verdad y finalmente tengo vida. Si me estáis escuchando ahora y sentís ese mismo vacío que yo sentía, ese agujero en el pecho que ninguna conquista, dinero o religión consigue cerrar, quiero deciros una cosa: existe respuesta. No es una teoría, es una persona. Su nombre es Jesús. Él no está lejos, sentado en un trono intocable. Él está ahí, cerca de ti, listo para escucharte, aunque estés en el fondo del pozo, como yo estuve en aquella celda. Yo, Hassan, ex coronel, ex presidiario, siervo de Cristo, te afirmo, Él vale cualquier sacrificio, Él vale cada lágrima, Él es real, y si Él pudo transformar mi vida, Él puede transformar la tuya también. No tengas miedo de perder el mundo y ganar tu alma. Esa es la única transacción que realmente importa. Que la paz, que sobrepasa todo entendimiento, esté con vosotros. Suscríbete al canal y activa la campanita para formar parte de esta comunidad y no perderte ninguna nueva historia. Haz clic en el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo para ver el próximo relato que he separado para ti.